Los ritos del templo de Osiris del antiguo Egipto pueden haber involucrado procedimientos ceremoniales deliberadamente calculados para inducir una experiencia que era funcionalmente idéntica a las experiencias cercanas a la muerte modernas. De esa manera, los iniciados podían comprobar por sí mismos la enseñanza fundamental de muchas de las escuelas de sabiduría de la antigüedad de que no hay muerte, lo que también representa la convicción casi universal de aquellos que vivencian estas experiencias en los tiempos actuales. Además de explorar los aparentes paralelismos entre estas iniciaciones de Osiris y las ECM, también se discuten ciertas diferencias relevantes. Michael Grosso, ya en 1983, se mostró muy seguro de esta hipótesis al revisar parte de la literatura clásica relacionada con estos ritos. Grosso concluyó con lo siguiente: el candidato que completaba con éxito las pruebas que comprenden la iniciación suprema llegaba a saber por experiencia propia que no hay muerte y que, por lo tanto, su verdadero yo es inmortal. A su vez, Manly P. Hall concretó esta posición de la siguiente forma. Dice: creo que es muy importante tener en cuenta que el sistema de iniciación en Egipto se basaba en un pilar esencial, que el individuo debe aprender por experiencia personal que la muerte es una ilusión. Los antiguos desarrollaron una ciencia por medio de la cual podían comunicar el hecho, la situación y la circunstancia de la muerte directamente a otra persona. En otras palabras, los iniciados de los misterios de Egipto eran personas que habían vivido, muerto y renacido en este mundo. La comprensión de Brunton de lo que él llamó el drama misterioso del rito más íntimo de Osiris se basó no solo en sus extensos viajes por Egipto y su conocimiento de la literatura clásica sobre este tema, sino también en su propia experiencia. Una de las noches, mientras estaba solo en la cámara del rey de la Gran Pirámide, según su propio relato, en un momento se encontró separado de su cuerpo físico. De esta manera, dice que absorbió algunas de las ideas típicas que ahora comúnmente informan los experimentadores cercanos a la muerte de hoy en día. Por lo tanto, la perspectiva de Brunton sobre estos ritos sagrados tiene sus raíces en el conocimiento personal directo, así como en el obtenido por el estudio y la reflexión sobre los artefactos culturales, la discusión con otros adeptos y su incesante estudio. En cualquier caso, la formulación de Brunton comienza en completo acuerdo con Hall. Dice: este rito no era ni más ni menos que un proceso que combinaba fuerzas hipnóticas y espirituales en un intento para separar el alma del candidato de la pesada atadura de su cuerpo carnal durante unas horas y a veces durante días, para que pudiera vivir para siempre con el vívido recuerdo de esta experiencia y comportarse en consecuencia. La supervivencia del alma después de la muerte pudo aceptarla desde entonces, fortalecido en su convicción personal por la evidencia de su conocimiento. Todo el propósito de la iniciación era enseñar al candidato que no hay muerte, y enseñarle esta lección de la manera más clara y práctica posible, es decir, haciéndole experimentar dentro de sí mismo el proceso real de morir y acceder a otra faceta del ser. Al comienzo de este viaje, como la muerte física misma, podría haber terror. Un antiguo testimonio representativo de este aspecto de la experiencia es el siguiente: la mente se ve afectada y agitada en la muerte tal como lo está en la iniciación a los grandes misterios. La primera etapa no es nada sino errores, incertidumbres y tinieblas, y al llegar al borde de la muerte desde la iniciación, todo adquiere un aspecto espantoso. Luego, según avanza la experiencia y el trance de la muerte se afianza, la imaginería se torna paradisíaca y aparece un sentimiento extático. Así continúa el relato. Pero una vez superada esta escena, una luz milagrosa y divina se muestra. Triunfantes, ellos caminan en las regiones de los bienaventurados. Quizás toda la experiencia pueda hacerse más clara si recurrimos por un momento a una de las reconstrucciones novelísticas de este ritual secreto. Shure, en 1971, recreó a través de los registros testimoniales históricos del antiguo Egipto la siguiente experiencia. Al anochecer, el sacerdote de Osiris, portando antorchas, acompañó al nuevo adepto a la cripta inferior. En un rincón había un sarcófago de mármol abierto. «Ningún hombre», dijo el hierofante,
escapa a la muerte y toda alma viviente está destinada a la resurrección más allá del cuerpo. El adepto pasa vivo por la tumba para después entrar en la luz de Osiris. Acuéstate, pues, en este ataúd y espera a la luz. El iniciado se tumbó en el sarcófago abierto. El hierofante extendió su mano sobre él en señal de bendición y la procesión de iniciados salió de la cueva en silencio. Una pequeña lámpara colocada en el suelo ilumina parpadeante las 4 esfinges que sostienen las columnas de la cripta. Se oye un coro de voces profundas, bajas y apagadas. Es el canto fúnebre. Está respirando por última vez. La lámpara arroja una última luz y luego se apaga por completo. El adepto está solo en la oscuridad. El frío de la tumba cae sobre él, congelando todos sus miembros. Poco a poco experimenta la dolorosa sensación de la muerte y cae en un letargo. Su vida pasa ante él en sucesivas escenas, como algo irreal, y su conciencia terrenal se vuelve cada vez más vaga y difusa. Pero cuando siente que su cuerpo se desintegra, la parte etérea, el fluido de su ser, se desconecta, entra en éxtasis. ¿Qué es ese punto lejano y brillante que parece imperceptible contra el fondo negro de las sombras? Se acerca, se hace más grande, se convierte en una estrella de 5 puntas cuyos rayos incluyen todos los colores del arco iris y dispara hacia las tinieblas descargas de luz magnética. Ahora hay un sol que lo atrae hacia el brillo de su centro incandescente. Entonces el extático se siente inundado por una brisa cálida y acariciadora. Habiendo asumido formas extrañas, la nube se condensa y se convierte en una figura humana, la figura de una mujer, la Isis del santuario escondido, pero más joven, sonriente y radiante. Un velo transparente la envuelve y su cuerpo brilla a través de él. En su mano sostiene un rollo de papiro. Ella se acerca suavemente, se inclina sobre el iniciado que yace en su tumba y le dice: «Soy tu hermana invisible, soy tu alma divina, y este es el libro de tu vida». Brunton indicó que, en efecto, lo que se provocaba al adepto al final del pasaje que acabamos de citar era una característica de la forma más elevada de iniciación, durante la cual las almas de los hombres no eran meramente liberadas temporalmente de sus cuerpos en una condición de muerte simulada, sino que aparentemente fueron llevadas a las esferas más elevadas del ser, al reino del Creador. En esta impactante experiencia, la mente finita del hombre fue puesta en contacto con la mente infinita de su divinidad superior. Este fugaz contacto de incomparable éxtasis bastó para cambiar enteramente la actitud ante la vida, descubriendo el inefable rayo de la deidad que era su verdadero ser más íntimo, uno mismo, y del cual el alma-cuerpo que sobrevive a la muerte era simplemente la vestidura intangible. La doctrina de la inmortalidad del alma era en ese momento más que una mera doctrina, era un hecho considerado probado en Egipto. Cuando el adepto despertó a la luz del día, el iniciado podía verdaderamente decir de sí mismo que había regresado al mundo completamente transformado y renacido espiritualmente, replicando el mismo efecto secundario de las experiencias cercanas a la muerte modernas. En estos extractos, Brunton estableció que en este proceso cambiaba la actitud del hombre hacia la muerte y, en consecuencia, alteraban su conducta hacia la vida. Diodoro, natural de Sicilia, citó: «Se dice que los que han participado en estos rituales se vuelven más espirituales, más justos y mejores en todos los sentidos». En conclusión, si aceptamos la comprensión de Brunton de la naturaleza y el propósito del rito de iniciación de Osiris, vemos que el candidato, al entrar en el reino trascendental a través de la puerta de la muerte, vuelve a la vida imbuido de una espiritualidad iluminada. Una actitud que encuentra expresión directa en su conducta diaria y en las relaciones con los demás. Por lo tanto, la iniciación era capaz de generar una transformación auténtica y genuina.
Ciertamente nadie familiarizado con la literatura sobre las experiencias cercanas a la muerte podría dejar de notar los muchos paralelismos, tanto en la fenomenología como en los efectos posteriores entre la iniciación egipcia y las ECM. Parece factible que si, como ha observado Grosso, los griegos habían ideado sus propios medios para inducir una especie de ECM en los misterios de Eleusis, los primeros egipcios, cuya cultura entera giraba en torno a la muerte y la resurrección, les habían proporcionado a ellos y al mundo la base ritual para inducir tales estados. Ahora está igualmente claro que el legado egipcio no solo tiene una relevancia histórica, sino también contemporánea. La ECM es en su esencia idéntica a lo que aprendió el candidato de Osiris. Sin embargo, el interés aquí va más allá de establecer paralelismos entre los ritos antiguos y la experiencia moderna. Parece que si queremos comprender correctamente la importancia de las ECM y su contribución potencial al futuro de nuestro planeta, necesitaríamos quizás no tanto insistir en las similitudes que se subrayan, sino resaltar algunas de las principales diferencias entre estos rituales y las ECM de hoy en día. En primer lugar, debemos recordar que en la antigüedad el número de candidatos que se iniciaban en los misterios era realmente muy pequeño, y que los propios iniciados eran muy seleccionados. Esto contrasta con lo que, según los abordajes médicos modernos, parecen ser millones de experiencias cercanas a la muerte que pueden afirmar saber al menos algo de lo que experimentó el iniciado de antaño gracias a los sistemas actuales de resucitación como el RCP. De manera similar, sobre la base de los datos demográficos, las ECM modernas parecen provenir de todos los estratos de la sociedad sin prejuicios ni patrones obvios. Así que el elitismo de la iniciación egipcia aparentemente ha dado paso al espíritu democrático de nuestra propia era. La ECM es, por así decirlo, una experiencia universal. En segundo lugar, durante el periodo de los misterios de Osiris, el candidato tenía que pasar por muchas pruebas e iniciaciones previas y tenía que purificarse repetidamente antes de que se le permitiera entrar en la más alta iniciación, una iniciación en donde el conocimiento de la inmortalidad y la divinidad esencial de uno se revelaba experiencialmente. En resumen, en el momento de su suprema iniciación, el candidato estaba completamente preparado para ello. Por el contrario, quien experimenta una ECM en la actualidad se encuentra repentinamente confrontado por el inicio de una muerte aparentemente inminente, sin previo aviso y en la mayoría de los casos con poca o ninguna formación espiritual del tipo que podría proporcionar una visión preparatoria de la naturaleza y las implicaciones de la experiencia. También debemos tener en cuenta que el iniciado buscó ser instruido. Recibió su entrenamiento e iniciaciones durante un largo periodo de tiempo de los sacerdotes y los hierofantes del templo, y permaneció todo el tiempo inmerso en una cultura y contexto que le dio sentido y coherencia a su búsqueda. La circunstancia habitual de las ECM de hoy difícilmente podría ser más diferente. Su experiencia no llega a través de una elección consciente, sino como consecuencia directa de una enfermedad o un accidente. Los hierofantes eran el equipo de reanimación, que administra el equivalente moderno del procedimiento RCP. El escenario es el hospital estéril y contemporáneo, donde la enfermedad es central y la experiencia subjetiva es una distracción molesta que debe minimizarse o ignorarse. Al mismo tiempo, cabe tener algo de precaución frente a ciertos aspectos de las ECM para lograr discernir adecuadamente las proyecciones y aprender asimismo de la matriz histórica y espiritual más amplia de la que surgen. De esta manera, se podría contribuir a moldear un contexto cultural más amplio, que necesitaremos si alguna vez queremos realizar a escala global la promesa oculta dentro de las experiencias cercanas a la muerte.